Tenemos un tiempo de convivio general, donde vamos a comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Muy bien. Damos la bienvenida también a todos los que están siguiéndonos por las redes sociales. Que Dios bendiga sus vidas. También estuvimos transmitiendo desde las 10:30 por YouTube un mensaje de resurrección, y esperamos que haya sido de bendición para todos los que lo pudieron mirar. Muy bien. Sin lugar a duda, uno de los actos más importantes en la historia de la humanidad se celebró estos días, que fue la muerte, la crucifixión, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tema que está en todo el mundo, tema que todos están conscientes de que sucedió. Y bueno, otros hasta descansan en estos días, ¿verdad? Por las vacaciones. Por cierto, muchos andan de vacaciones aquí. Oramos que Dios los traiga con bien, ¿verdad? Y estos días de un refrigerio espiritual, hasta los ateos dejan de trabajar. Porque es algo que fue trascendente, que partió la historia. Bueno, desde que Jesús nació, dice la Biblia que en nuestros libros dice antes de Cristo y después de Cristo. Porque cuando Cristo llega a la vida de nosotros, hay un antes y hay un después. Todas las tumbas en todo el mundo son famosas por los restos que contienen ahí. Y hay mucha gente que va y visita las tumbas de los héroes de la patria. Se les pone ahí una ofrenda muchas veces, ¿verdad? Depende de su natalicio. Y bueno, los que son más particulares, a nuestros familiares o familiares que han muerto, mucha gente visita las tumbas porque ahí descansan los restos de alguien que conocimos y que fue importante para nosotros. Pero la tumba de Jesús es diferente, porque ella es famosa porque no contiene restos. Porque no hay restos de humanos ahí en esa sepultura, y eso marca la diferencia, y una gran diferencia entre los líderes, los apóstoles, los santos que vivieron para Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pedro fue un hombre muy utilizado por Dios. Pablo fue un hombre muy utilizado por Dios. María, la madre de Jesús, fue un instrumento en las manos de Dios. Y encontramos, ¿verdad?, que hubo muchos personas que fueron muy importantes en la historia de la iglesia, padres de la iglesia, pero déjenme decirle que todos murieron y ya no resucitaron. Solo Jesús resucitó y se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Así es de que yo quiero hablar un mensaje breve sobre los beneficios de la resurrección. Hay bastantes beneficios, pero yo solamente quiero hablarle de 7 que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Así es que vamos a hacer oración para que Dios nos hable. ¿Amén? Padre, gracias porque nos has dado el privilegio de alabarte, de congregarnos en tu nombre, de hacer esta remembranza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te pido que a través de este mensaje seamos motivados a recibir, no solamente recibir, sino sentir todos los beneficios que Jesucristo compró para nosotros con su resurrección de entre los muertos. Quita todo estorbo de nuestra mente, también del medio ambiente. Toca los corazones de cada uno de nosotros y cada uno de los que nos están siguiendo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. El primer beneficio que Jesucristo compró y ratificó, como que selló, porque recuerden que en la cruz del Calvario, Isaías 53 dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Hay un estudio que dice que los romanos azotaban a los malhechores, a los que iban a ir a la cruz, con 39 azotes en la espalda. 39. Ya si le daban 40 ya violaban la ley, ¿verdad? Nomás 39.
Pero no era cualquier azote, era con un látigo que tenía una punta de fierro, que cuando daban el latigazo, le estiraban, abría la piel como surcos, dice la Biblia, ¿verdad? Como que pasaron los aradores por la espalda. Entonces imagínense la espalda de Jesús de esa forma. Y este estudio dice que hay 39 enfermedades base. Todas las enfermedades diversas, porque hay cientos, se desprenden de una de ellas, como los colores, por ejemplo. Los colores, hay 7 colores base, todos los demás son mezclas. En la música hay 7 tonos base: do, re, mi, fa, sol, la, si. Todos los demás son mezclas, ¿verdad? Entonces las enfermedades, fíjense, las enfermedades, gracias. Muchas gracias, hermano. En las enfermedades hay 39 base, dice que a partir de ahí se desprenden muchas, pero quiero decirles que entonces en esas llagas Jesús llevó nuestras enfermedades. Y ahorita cantamos, ¿verdad? Fue allá en esa cruz que Él llevó mi enfermedad. Y vamos a mirar en el libro de Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11. Dice la palabra de Dios: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, ¿qué? Vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él lo puso desde el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Dice que Él envió su Espíritu, por el cual podemos decir: Abba Padre. Él es nuestro Padre, ¿sí? Ese Espíritu de Jesús. Y dice que este Espíritu, ¿qué va a hacer en nuestros cuerpos? Los va a vivificar. La palabra vivificar quiere decir dar vida nuevamente. Yo sé que más de uno, ¿verdad?, han tenido problemas con los riñones, han tenido problemas con el corazón, han tenido problemas con la sangre, con la diabetes, con muchas cosas, ¿verdad?, que para la ciencia están enfermos y están muertos algunos órganos, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, pero Dios puede darles vida otra vez. Aquí hemos tenido muchos testimonios de gente que ha sido sana de cáncer, que ha sido sana de diabetes, que ha sido sana de enfermedades terminales, hasta de SIDA, ¿verdad? Hemos podido ver milagros, porque el poder que levantó de los muertos a Jesús puede hacerlo también en nosotros. Si Él lo resucitó, puede hacerlo en nosotros. El primer milagro que se hizo en la iglesia primitiva fue el milagro de un cojo que estaba sentado a la puerta de un templo que se llamaba La Hermosa, ¿verdad? Dice que era cojo de nacimiento, es decir, él nunca había caminado, sus piernas estaban atrofiadas, y dice que Pedro y Juan, subían al templo a orar, y Él les pidió limosna, y ellos le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Dice que aquel hombre se levantó, entró en el templo saltando, danzando y alabando a Dios. ¿Y cómo no hacerlo? Pues si ni caminaba, ¿verdad? Ahora estaba aprovechando hasta para saltar. Por eso que a veces en gratitud usted ve que alguien danza, ¿verdad?, que alguien le alaba a Dios con todo su corazón, porque Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Y en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 10, se menciona este milagro. Hechos capítulo 4, verso 10. Dice así la palabra de Dios: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios, ¿qué?, resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia sano. Por Él este hombre está en vuestra presencia sano. Yo quiero preguntar: ¿cuántos de ustedes han recibido una sanidad de parte de Dios? Amén. Puede ser hasta de un dolor de cabeza, de lo que sea, pero hemos experimentado eso, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que yo estoy vivo de puro milagro. He estado al borde de la muerte física por accidentes.
por lo menos 3 ocasiones para accidentes mortales y Dios me ha vivificado. Amén, Dios. Esta cara, yo no era guapo antes, pero ahora por el accidente así que tuve aquí en la cara, se me deformó toda la cara. Pero bueno, Dios me dio la oportunidad de vivir, ¿verdad? Dios me da la oportunidad de vivir, y gracias a Él, porque por Él este hombre está sano en su presencia. Y hemos experimentado bastante. Entonces, el primer beneficio que nosotros podemos recibir, obviamente después de la salvación, es un milagro de salud. Si usted viene enfermo, vamos a orar por usted este mismo día y vamos a declarar que algo de lo que compró Jesús al resucitar fue nuestra salud. Es un problema mundial ahorita, da la enfermedad, pero tenemos la fe, la confianza que el Señor nos va a sanar. El segundo beneficio está en el libro de Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos capítulo 6, verso 4. Dice así la palabra de Dios, Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El segundo beneficio que podemos tener de la resurrección de Jesucristo es disfrutar de una vida nueva. No sé si usted se ha preguntado alguna vez, si yo volviera a nacer, ¿cambiaría algunas cosas de mi vida? ¿Dejaría otras? ¿Sí? Yo creo que todos podemos decir, yo sí cambiaría algunas cosas, ¿verdad? Porque todos cometemos errores, vamos aprendiendo de topes, ¿verdad? De torpezones. ¿Sí? Pues hay una esperanza que a través de la resurrección de Jesucristo usted y yo podemos tener vida nueva. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. La vida nueva es muy importante que nosotros la podamos experimentar. Jesucristo le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Esa nueva vida se llama nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento está en el Espíritu. El resultado del pecado en el Edén fue la muerte, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte en la Biblia se traduce como separación. Cuando yo me muera físicamente, me voy a separar de este cuerpo. ¿Sí? ¿Cuántos sabían eso? Nos vamos a separar de este cuerpo y vamos a ir a ser sepultados, ¿verdad? A ser sepultados, porque el cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado. El espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. ¿Sí? Pero la muerte espiritual es un problema real en la vida de muchas personas, porque hay mucha gente existiendo pero sin vida. Usted puede ver gente pudiente económicamente, elegante, artistas, deportistas, existiendo pero sin vida, porque están muertos en sus delitos y pecados. Dice la Biblia que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y nos dio una nueva vida, porque cuando estamos muertos en delitos y pecados estamos separados de Dios. Entonces, alguien que está muerto espiritualmente es el que está separado de Dios. La muerte significa separación. Pero Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, nos vino a reconciliar, a juntarnos y a darnos vida nueva. El tercer beneficio que encontramos está en Romanos capítulo 7, verso 4. Romanos capítulo 7, verso 4 dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Para que seáis de quién? De otro. ¿De quién? ¿Y quién es ese otro? Dice ahí, del que resucitó de los muertos. Cuando uno llega a una vida nueva, entonces pasamos a ser propiedad de otro. Ese otro es Cristo, el que resucitó de los muertos. ¿Con qué fin?
¿A fin de qué dice ahí? ¿Con qué fin? Que llevemos fruto. Que llevemos fruto para Dios. Es decir, cuando uno tiene una vida nueva, lo que tiene que venir inmediatamente es fruto, ¿verdad? Jesucristo fue tan simple en palabras de reconocer a una persona, porque hoy hay tantas religiones que la gente dice, ¿cuál será la verdadera? ¿Sí? ¿Y a poco estoy en una religión mala? ¿A poco estoy en una religión que no es la verdadera? Y crece la incertidumbre, pero al final ninguna religión va a ser buena, sino la gente se va a conocer por sus frutos. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Entonces usted me puede decir, yo tengo esta religión, yo hago esto, hago aquello, pero si sus frutos me dicen que usted vive una vida mala, entonces no tiene frutos para Dios. Porque dice aquí que eso nos va a hacer a fin de que llevemos fruto para Dios. El primer fruto que podemos dar para Dios se llama arrepentimiento. Le dijo Juan el Bautista a los que iban ahí a oír su mensaje, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, no vengan a Cristo nomás por huir del infierno, de la ira venidera. Vengan a Cristo para hacer frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos dignos de arrepentimiento se ven en el arrepentimiento genuino que hay. Recuerden que hemos hablado de que es muy diferente el remordimiento al arrepentimiento. Todos hemos sentido remordimiento por alguien, ¿verdad? Al menos yo siento bien seguido remordimiento porque me doy unas cenadas, hermano, pozole, tamales, todo lo que me ofrezcan, y a medianoche estoy, ay, no vuelvo a cenar. ¿Les ha pasado? Sí. ¿Pero qué creen? El siguiente día vuelvo a cenar. ¿No más se da? Remordimiento, ¿verdad? Pero el arrepentimiento es cambiar de dirección. Como cuando uno empieza a sentir los embates del pecado sobre nuestra vida, decir, ya no vuelvo a hacer pecado, ya no vuelvo a cometer ese pecado porque me voy a arrepentir. Alguien ilustró el arrepentimiento como que si yo voy caminando hacia allá y digo me arrepiento, entonces tengo que dar vuelta y caminar hacia el otro lado. Dejar totalmente atrás lo que antes era, lo que hacía, en lo que estaba yo atado, ¿ah? Dejarlo. Entonces el tercer beneficio que podemos recibir nosotros es poder empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia, fruto del Espíritu. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu, ¿qué es, hermanos? A ver, vamos a ver si nos acordamos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, fe. Estos elementos del fruto del Espíritu los vamos dando cuando uno realmente tiene a Jesús resucitado adentro, ¿verdad? ¿Sí? Al Jesús resucitado. Cuando uno tiene un Jesús muerto, pues no da estos frutos. Para el Evangelio, para la iglesia cristiana, es mucho más importante el fruto que los dones. Porque los dones los da Dios. Y yo puedo tener aquí dones de hacer milagros, de sanar personas, pero si no doy fruto, ¿ah? No puedo dar testimonio de que Dios está haciendo una obra en mí, ¿sí? Y dice la Biblia que en aquel día unos le dirán al Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre, y le va a decir, nunca os conocí. Es decir, ustedes no dieron fruto. Podrás haber hecho lo que sea, pero eso no garantiza que seas una persona que dé fruto. Y ¿saben qué, hermano? El fruto se cultiva. Y cultivar algo no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay que estar echando agüita, hay que estar vigilando, ¿verdad? Yo me impresiona cómo allá en los plantíos de maíz, allá en la provincia, hasta tienen que poner algo que se llama espantapájaros. ¿Se saben qué es un espantapájaros? ¿Para qué? Para proteger que no vengan los pájaros a comerse el fruto, ¿verdad? Acuérdense de la parábola del sembrador. Dice que la semilla que cayó junto al camino vinieron los pájaros y se la comieron. Porque a veces oímos la palabra de Dios, pero uno sale del templo y ahí están los pájaros esperando para comerse la semilla y decir, no, pues a lo mejor no es cierto lo que te dijeron, ¿verdad?
Pero si usted abriga la semilla, la sigue regando, empieza a ver que va creciendo, ¿verdad? La plantita, ¿verdad? Entonces usted va a empezar a ver el fruto. De momento no se ve nada cuando se siembra la semilla, pero al pasar el tiempo se va viendo el árbol que va creciendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que dar fruto para Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 15. Segunda de Corintios 5:15 dice así: y por todos murió, está hablando de Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces el fruto se va a dar cuando usted y yo entendamos que ya no vivimos para nosotros, que ya no vivimos para satisfacernos a nosotros. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, por todos murió, pero para que los que viven ya no vivan para sí. Mi carne, mis apetitos me piden muchas cosas que ya no le agradan a Dios. Entonces yo tengo que decirle a mi carne: ¿sabes qué? Ya no vivo yo. Y no lo podemos hacer solo en nuestras fuerzas, lo tenemos que hacer con el Jesús resucitado en nuestras vidas. ¿Ven? Para que sea un cambio genuino y se lleve fruto en nuestras vidas, necesitamos a tener a Jesús resucitado. El cuarto beneficio que tenemos de la resurrección es que tenemos un mediador o intercesor todo el tiempo, alguien que está intercediendo por nosotros. Romanos capítulo 8 verso 34. Romanos 8:34 dice así. Romanos 8:34: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La condenación es algo que al diablo le gusta que tengamos, que a veces tenemos esa condenación en la mente y no nos dice: no, tú no vas a cambiar, tú no puedes cambiar, tú eres malo, tú has hecho esto, tú has hecho otro. Nos está recordando todo el tiempo lo que hacemos, y esa condenación no viene de Dios, porque dice aquí: ¿quién te condenará? El único que nos podía condenar se llama Jesús, y Él no nos condena. ¿Recuerdan el pasaje aquel de la mujer adúltera que trajeron delante de Jesús? No sé cuántos hombres venían a traerla, ¿verdad? Todavía la traían como rehén, ¿verdad? Y llegan con Jesús y le dicen: encontramos a esta mujer en el acto del adulterio. La ley dice que la debemos de apedrear. Estos hombres se querían muy legalistas, pero también estaban probando a Jesús a ver cómo actuaba, ¿verdad? Y dice que Jesús simplemente se inclinó a tierra, escribió. Hay un misterio ahí, ¿verdad? De qué escribió en la tierra, pero seguramente escribió algo que ellos conocían, porque dice que empezaron a irse uno por uno y les dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y dice que desde el más viejo hasta el más joven. Y después se quedó Jesús solo con la mujer ahí, y le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios dice San Juan capítulo 3 verso 17 que Jesucristo no vino a este mundo para condenar al mundo, vino para que el mundo sea salvo por Él. Salvo por Él. San Juan 3:17, pues usted quiere anotarlo por ahí, se está anotando. Entonces, si Él no nos condena, ¿qué hace? Intercede. Es nuestro mediador, es el único mediador. Ni María, ni Pedro, ni Judas, ni ningún santo puede interceder por nosotros, porque no se les dio esa comisión, ¿verdad? El único, dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Intercede por nosotros diciendo: a Él ya lo compré con mi sangre preciosa. Yo resucité para estar aquí sentado, para interceder por fulano, por sutano, como quiera que se llame, ¿verdad? Dios está a través de Jesucristo intercediendo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que si Dios nos mira a través de Jesucristo, nos mira santos.
que si Dios nos mira directamente nos va a ver super pecadores, porque el pecado es enemigo de Dios, ¿verdad? Pero como Jesucristo dice, yo lo compré, yo lo lavé, yo resucité por Él, entonces puede ser un mediador que nos pueda ayudar, ¿verdad? No sé si les he contado, pero hay una anécdota de un niño que era cristiano y que se puso a platicar con un amiguito en la escuela cuando todavía no había pandemia y iba en la escuela, ¿verdad? Y le pregunta el niñito cristiano a su amiguito: oye, amiguito, ¿a ti qué es lo que más te gusta de la escuela? Y el amiguito dice: a mí me gusta el recreo, a mí me gusta la diversión, me gusta cuando no hay clases y me gustan las vacaciones. Y le dice: ¿y a ti qué te gusta?, le dijo el otro niño al cristiano. Y el cristiano dijo: a mí me gusta la maestra. Y el otro dijo: ah, pillín, no, es que no por lo que te imaginas. La maestra me gusta porque en nuestro salón nos ponen a hacer un dibujo todos los días. Y cuando llega el viernes, la maestra enseña los dibujos enfrente de todos, ¿verdad? Y dice: estos dibujos son de fulano de tal. Y si están feos los dibujos, todos empiezan a reírse y a burlarse del niño, ¿verdad? Y si eso que tiene que ver es que la maestra, cuando enseña mis dibujos, enseña los más bonitos, los que están malos, los tira. Enseña los más bonitos a los demás y ya no se burlan de mí, al contrario me aplauden. Es exactamente lo que Jesús hace. Las cosas bonitas de uno se las muestra el Padre, ¿verdad? Y las cosas feas, turbias, las perdona, intercede. Y dice: esto no lo mires en Él. Y ese es el trabajo de un Jesús que resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, no tuviéramos un intercesor, no tuviéramos quien estuviera ahí a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y Él está continuamente intercediendo. Es un ministerio. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestras semejanzas, pero sin pecado. Él es nuestro intercesor. El quinto beneficio que tenemos está en 1 Corintios capítulo 15, verso 4. 1 Corintios 15, 4. Y dice así: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El quinto beneficio que nosotros tenemos es que el haber resucitado, muerto y resucitado, le dio un peso a las Escrituras. A la Biblia se ha puesto en entredicho por muchas personas. Dicen: no, es que la escribieron los hombres, y es cómo vas a creer lo que la Biblia dice. Pero quiero decirle que esta Biblia deja de ser simple papel y simple letra cuando se hace espíritu en nosotros, ¿verdad? Y por leer la Biblia, mucha gente se ha cambiado de vida, solo por leerla. Jesucristo dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Hermanos, la Biblia es tan importante que en países tan civilizados y tan de primer mundo como Estados Unidos, la Biblia es tan importante que los juzgados tienen una Biblia. Y los mismos presidentes juran con la mano sobre la Biblia, ¿verdad? Pon la mano sobre la Biblia, dice, para que jures que vas a ser buen presidente. Y así lo hacen todos los legisladores, ¿verdad? La Biblia es tan importante que todas las leyes civiles, militares, las leyes naturales, las leyes de Dios están aquí. Todas las personas que estudian en la universidad para ser abogados o licenciados, ¿verdad?, se les exige que lean la Biblia que sea una vez. ¿Verdad que sí, Jaciel estudió para abogado y le dijeron: tienes que leer la Biblia que sea una vez. No importa de qué religión seas, pero la Biblia está en todas las leyes, ¿sí? Entonces la resurrección de Jesús vino a darle peso. Por eso yo creo en la palabra. ¿Cree usted en la palabra?
Yo creo en la palabra, creo en lo que Dios me dice a través de ella, creo que esta palabra me puede transformar. El apóstol Pablo no tuvo otra cosa encomendar a la iglesia antes de morir. Dice: yo los encomiendo a la palabra, al poder de la palabra, que tiene poder para sobreedificarlos. Está en el libro de los Hechos, capítulo 20. Cuando el apóstol Pablo se despidió, dijo: yo los encomiendo a la palabra. Si usted tiene Biblia, léala. No solamente léala, medítela, practíquela, porque la resurrección de Jesús le vino a dar peso y seguridad de que es la palabra de Dios, aunque muchos duden de ella, ¿verdad? Es lámpara en nuestro camino, ¿verdad? Dice la Biblia, para que no andemos tropezando por donde quiera. Leamos la Biblia, ¿sí? Pero también es sabiduría, mucha sabiduría hay en la palabra de Dios. Y la resurrección de Jesús le vino a dar como un sello de que les garantizo que se va a cumplir. Se va a cumplir toda palabra, toda promesa, toda profecía que está. ¿Sabe cuántos años pasaron para que se cumpliera la profecía de que Jesús iba a morir en la cruz del Calvario? La profecía de Isaías. 700 años. Desde que Isaías dijo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Ni se imaginaba lo que estaba diciendo, pero estaba hablando proféticamente, ¿verdad? Y se cumplió. Entonces, si se cumplió la primera venida de Jesús, se va a cumplir la segunda venida. Amén. Se va a cumplir todo lo que está escrito en las profecías del Apocalipsis, porque la palabra de Dios es fiel. El sexto beneficio es que durante este tiempo que estamos viviendo, sin lugar a duda, la ira de Dios se está manifestando. ¿Cuántos de ustedes habían visto tanta enfermedad? ¿Cuándo habían visto tantos incendios? ¿Cuándo habían visto tanta escasez de agua? ¿Cuándo habían visto tanta violencia, pero una violencia desmedida, ¿verdad? Que hoy descuartiza a la gente, hoy los tiran por todos lados. Antes de haberles dado el tiro de gracia y que ¿no? ¿Sí? El corazón del hombre se está volviendo más malo. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Primera de Tesalonicenses 1, 10. Dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Quien nos libra de la ira venidera. El hecho de que Jesús haya resucitado es que tiene el poder de librarnos de la ira venidera. Por eso es que nosotros como cristianos no debemos temerle a ningún juicio de Dios sobre la tierra. Porque cuando los juicios de Dios cayeron sobre la tierra, el pueblo de Dios siempre estuvo protegido. ¿Qué pasó en Egipto cuando cayeron las plagas? Dios protegió a su pueblo. Dice que cuando estaba todo en densas tinieblas, porque hubo una plaga de tinieblas, ¿verdad? En las casas de los justos, de los hebreos, había luz. La plaga de la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Dice que Dios les dijo: pongan sangre en los dinteles de las puertas y el ángel de la destrucción no va a pasar por sus casas. Entonces los primogénitos de los hebreos no morían. No morían los primogénitos, todos los demás. Y así sucedió con las moscas, con los piojos, con la sangre, con todo lo que vino. No tocaba al pueblo de Dios. Porque Dios tiene un remanente que Él guarda. No debemos temer a los juicios de Dios. ¿Pero por qué? Porque dice aquí que a través de Jesús que resucitó somos librados de la ira venidera. No le tema a la ira. Si usted le teme a la ira, tal vez porque no anda bien con Dios. Pero venga lo que venga. ¿Cuántos saben que hoy se está poniendo más duro la situación financiera? No sé si ustedes, los varones, los mandan a la tienda, pero saben que las tortillas subieron, ¿verdad? ¿Cuántos varones van a las tortillas ahora?
¿Van por su propio gusto o los mandan? Sí, por su propio gusto. Eso es bien. No me manda. ¿Saben que también subió el huevo? ¿Y saben que están subiendo todos los víveres? No hay que tener temor, hermanos. Dios nos va a suplir. Si le suplió al pueblo de Israel en el desierto, donde no había nada, ahí les dio de comer, ahí les hizo que sus calzados no se acabaran, les hizo muchas cosas, ¿verdad? Dios lo puede hacer para nosotros también, porque Dios nos va a librar de la ira venidera. Y por último, voy a concluir con esto. El séptimo beneficio es que también a nosotros nos va a resucitar. Así como Él resucitó, así nos va a resucitar a nosotros también. Vamos a mirar, por favor, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 14. 2 de Corintios 4, 14. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Dice, el que resucitó a Jesús también nos va a resucitar a nosotros. El hombre debe estar consciente de que no somos solamente de este cuerpo. Hay un dicho que dice que muerto el perro se acabó la rabia, pero muerto el ser humano no se acabó la rabia, no se acabó el pecado, no se acabó las buenas obras, siguen, ¿ah? Siguen. Hay un futuro, un más allá. Lo que vivimos en este cuerpo es poquitito desde el punto de vista de eternidad. No importa que vivamos 80 años o 100 años, pero de la eternidad, que son miles o millones de años, es nada. Pero dice aquí que también nos resucitará, dice sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Es decir, Jesús fue las primicias de los resucitados. No sé cuántos han leído las historias de cuando Jesús resucitó. ¿Sabe que no resucitó él solito? De los sepulcros se levantaron un montón, porque Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Y los que lo aceptaron seguramente los resucitó, porque a nosotros nos va a resucitar. Sin la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el problema no es la resurrección, porque al final todos vamos a resucitar, creyentes o no creyentes. El problema es en qué resurrección vamos a resucitar y a dónde nos vamos a presentar. Pero aquí dice que Él nos presentará, se presentará juntamente con nosotros. Es decir, estaremos en el mismo equipo de Jesús. San Juan capítulo 5, verso 24, San Juan 5, 24 y 25 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, ¿cuando quién? Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Ahora vamos a mirar el verso 28 y 29. Verso 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿cuántos? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces hay dos resurrecciones. Gracias a la resurrección de Jesús, y si nosotros aceptamos a Jesús, podemos participar en la primera resurrección, que es la resurrección de Jesucristo, y presentarnos con Él. Y esa se llama resurrección, según esta porción, de vida, ¿verdad? Pero los que hicieron lo malo irán a resurrección de condenación. De condenación. Y luego en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 1 y 2, dice así: Daniel, capítulo 12, verso 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel era un arcángel, ¿no? ¿Hay algún Miguel aquí? No, ¿verdad? Si no se va a creer arcángel.
Hay que aclararle que nada más fue aquel Miguel, ¿verdad? Se levantará Miguel, que es el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero miren, ¿para qué serán despertados? Unos, ¿para qué? Para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amados, todos, sin excepción de personas, algún día vamos a estar parados delante del trono de Dios. Todos, creyentes o no creyentes, para juzgarnos de acuerdo a las obras que hicimos mientras vivimos en la carne, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Alguien dijo que va a ser como un autocinema. No sé cuántos han ido a un autocinema. Nadie sabe qué es eso porque todos son millennials, ¿verdad? Son de este tiempo para acá, son bien jóvenes. Un autocinema era un lugar abierto donde ponían una pantalla grande y podían ver la película desde su carro o sentados, como sea, ¿no? Dice que así va a ser más o menos, pero va a ser un campo grandísimo porque estarán todos los seres humanos. ¿Cuántos millones? No lo sé, pero estarán ahí. Y en esa pantalla se va a ver la vida de cada uno de nosotros. Va a decir el Señor: Heriberto García, presente, al frente, esta fue tu vida. Voy a empezar: tal día dijiste eso, tal día hiciste eso, tal día. Ay, hermano, no me hubiera dicho porque he hecho tantas cosas malas. Dice: bueno, hay una oportunidad. Dice el Señor: yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que borro las rebeliones por amor de ti mismo. Porque por eso dice que algunos resultarán para vergüenza. Porque qué vergüenza que vean lo que yo hice en secreto, ¿verdad? O lo que yo hice malo delante de Dios, ¿sí? Y que salga ahí en la pantalla y que no sean solamente 50 que me vieron, sino millones. Porque va a ser todos los seres humanos que van a estar ahí. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos procurar resucitar en la primera resurrección para no participar de este juicio y estar escondidos mientras este juicio pasa, ¿verdad? ¿Sí? Y hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos y decirle: Señor, perdóname todo lo que he hecho malo. Yo quiero que se borre todo, borrón y cuenta nueva, dice por ahí, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Dios hace nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Pero eso es un acto de fe. Si tú lo crees, Dios lo puede hacer en tu vida. ¿Sí? Dios lo puede hacer en tu vida. Y este beneficio de la resurrección de Jesús va a ser con Él y no sin Él, ¿verdad? Hay una discusión que cuando Jesús le dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la gente dice: ¿y a cuál paraíso lo llevó? ¿Cuántos saben que Jesús se fue, bajó a los infiernos el día sábado para libertar a los espíritus encarcelados, para arrebatarle las llaves de la muerte al diablo que las tenía el poder, el imperio de la muerte? Dice Romanos 1 Corintios 15, tenía el imperio de la muerte. Jesús se las arrebató, se las quitó. Ahora por eso podemos tener vida eterna. Que ya el diablo no decide cuándo me muero, sino Dios, que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Las llaves de la vida y de la muerte. Pero dice: entonces, ¿a dónde fue Jesús, el ladrón? Si Jesús andaba trabajando. Donde quiera que anduviera Jesús, alguien dijo: estando con Jesús es el paraíso. No importa dónde sea. Si es en el infierno, pero ahí está Jesús, ahí es el paraíso. Y yo quiero estar con Jesús. ¿Usted quiere estar con Jesús? Todos anhelamos y participar de esa resurrección. Lo que vivimos ahorita en este cuerpo simplemente está contando. Hay libros anotando, ¿va? Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro comportamiento,
para que un día demos cuentas delante de Dios. La rendición de cuentas no nos gusta mucho, ¿verdad? Por eso hay gente que no quiere trabajarle a un patrón porque hay que darle cuentas. No, yo trabajo por mi lado, dicen, ¿verdad? Pero aquí con Dios sí hay que darle cuentas, ¿eh? Ténganos los hombres como servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Dios nos ha dado la capacidad de administrar muchas cosas, ¿eh? Entonces yo quiero orar hoy en este día y pedirle al Señor que Dios esté obrando en las vidas. Si usted dice, yo no he aceptado a Jesucristo como mi Salvador y no tengo vida nueva, yo quiero tener vida nueva hoy es la oportunidad. Si usted dice, yo estoy enfermo y la enfermedad, ¿verdad?, me está agobiando, pero hoy quiero pedirle al Espíritu de Dios que more en mí para que se me sane, Dios le va a sanar. Si usted cree en la palabra, porque hay que creerla, porque además sería que Dios se la estuviera, dice, pero usted no la cree, no le va a hacer efecto, ¿verdad? ¿Sí? Hay que creerla, hay que tener fe en lo que estamos oyendo. Si usted no ha dado frutos de que realmente es hijo de Dios y quiere empezar a dar frutos, hoy es día de pedirle al Señor. Amén. Si usted estaba temeroso por la ira venidera, hoy es día de decirle al Señor, ponme tu paz, que yo no sienta ese temor, ¿no? Y así, todo lo que hemos hablado. Yo voy a pedir que cierre sus ojos, incline su cabeza, por favor. Les pedimos a nuestros hermanos en la transmisión que Dios les bendiga y ahí en su lugar estén orando. Y a los que estamos aquí quiero invitarles que si usted no conoce